Muy buenas compañeros, el día de hoy en esta exposición les vengo a mostrar el uso de la metodología BIM en un proyecto muy importante para el país, en una edificación que es realmente una icónica de nuestro casco metropolitano. Es una remodelación eléctrica del edificio de Correo Central que está ubicado en San José Centro. Muchos de ustedes lo habrán podido observar pues ha sido un proceso bastante interesante el que pudimos desarrollar. Rápidamente, una información de contacto. Mi nombre es Harold Guevara Espinosa, soy arquitecto e ingeniero. Esta es mi información por si en algún momento ustedes quisieran pues, poder contactarme para algún tipo de ayuda que puedan necesitar. Bueno, el edificio de Correos de Costa Rica es una edificación patrimonial que presentó un reto muy interesante a la hora de poder nosotros modificar aspectos de su ejecución o de su existencia, ¿verdad? ¿A qué me refiero? El proyecto tiene muchísimos años, yo creo que tiene como 100 años por ahí, ¿verdad? Y desde hace mucho tiempo pues no se le ha hecho una remodelación eléctrica al sistema, ¿verdad? Entonces Correos de Costa Rica, debido a la inquietud que pueda tener el tener algún tipo de siniestro, ¿verdad? Prefirió a utilizar, ¿verdad? O poder generar una especie de corrección o rediseño de su estructura eléctrica para llevarla a un proceso más moderno, ¿verdad? Entonces, debido a esto y al auge de la metodología BIM, ¿verdad? Este proyecto fue realizado en el 2019, al auge que tiene la metodología BIM y por la forma en que uno puede llegar a realizar proyectos bajo esta metodología, pues surgió la necesidad de poder ser muy precisos a la hora de generar este diseño, ¿ok? Uno de los principales problemas que teníamos al inicio es que no contábamos con información veraz. O sea, nosotros no tuvimos una información que nos dijera, bueno, el proyecto tiene o el edificio existente tiene estas dimensiones, tiene estas medidas, tiene estas características, ¿verdad? Simplemente sabíamos que es un edificio patrimonial, que a la hora de hacer el proyecto pues es muy difícil llegar y modificar bruscamente su apariencia, ¿verdad? Y perforar lo menos posible las paredes y todo eso, ¿verdad? Entonces, muy importante que la planificación del proyecto sea lo suficientemente inteligente para poder nosotros llegar y captar las necesidades de ejecución del proyecto, ¿verdad? Una de las principales carencias que teníamos al inicio es que no había información. Teníamos un plano en DWG de hace varios años que mostraba cierta información, pero que pensábamos que no era muy realista, ¿verdad? Entonces nosotros nos dimos a la tarea pues de ejecutar un proceso de planeación, ¿verdad? En una etapa de planeación utilizando la metodología BIM, que es en lo que nosotros pues trabajamos en el día a día, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos ejecutar un plan de ejecución BIM para poder determinar cuáles eran las necesidades primordiales a la hora de ejecutar el proyecto, ¿verdad? Dentro de eso, bueno, ejecutamos el proyecto, ¿verdad? Hicimos el plan de ejecución BIM y encontramos los objetivos de utilizar la metodología BIM para resolver este proyecto en particular, ¿ok? El primero era poder obtener un modelo muy acertado de la construcción o de la condición existente del proyecto. Eso no lo teníamos solo un plano en AutoCAD, ¿verdad? Entonces nosotros nos dimos a la idea de decir, bueno, ¿qué pasa si un edificio de 4.000 metros con tantas figuras, tantos recovecos, tanta información, ¿verdad? Podamos levantarlo a mano, ¿verdad? Entonces
nosotros dijimos, bueno, no es muy factible a veces hacer este tipo de proyectos, de levantamientos a mano. Podemos corrernos muchos centímetros, podemos fallar en cierta información, ¿verdad? Entonces nos dimos a la tarea de, bueno, de decir, hay que generar un modelado de condiciones existentes con un flujo de trabajo que permita generar una precisión muy detallada, ¿verdad? Ese era nuestro primer objetivo, nuestro primer punto alto, ¿verdad? Que era algo bastante importante. El segundo punto de prioridad era el diseñar el sistema eléctrico de las instalaciones existentes, ¿ok? Entonces, esto planteaba otro reto. Nosotros debíamos de conocer exactamente cómo era el edificio, todas sus caras, todas sus alturas, todas sus características específicas para poder nosotros guiar toda la infraestructura nueva que íbamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, dentro de ello, decisiones de diseño, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, más adelante les voy a explicar el tipo de iluminación, de apagadores que íbamos a utilizar para poder generar el menos impacto posible en lo que es el proyecto como tal, ¿verdad? En su ejecución. Entonces, el diseño era un potencial uso de diseño de autoría para poder generar esta información nueva. Otro punto importante era generar el costo aproximado de la remodelación eléctrica. O sea, necesitamos generar un costo porque es importante que el gobierno, pues a partir del uso de la metodología BIM, pueda tener presupuestos un poco más detallados y verificar realmente cuánto cuesta todo, el poner las tuberías, poner esto, poner lo otro, ¿verdad? Y tener un monto factible a la hora de ejecutar el proyecto, ¿verdad? Entonces, nosotros estimamos generar un proyecto con un LOD pues, de 300 a 350, en donde podamos tener una cuantificación muy detallada de todos los insumos que necesitábamos, desde tubería conduit de media pulgada hasta 3/4 o media, todo, cajas de paso, ¿verdad? LVs, LCs, todo lo que necesitábamos para hacer el diseño eléctrico, no solo el diseño eléctrico, sino también su instalación, ¿ok? Por eso es importante que generar el costo aproximado de la remodelación de eléctrica era sumamente importante. Otro objetivo que no era en este momento tan importante, era un objetivo de prioridad media, era diseñar la propuesta de iluminación del proyecto. Nosotros utilizamos un software BIM para poder utilizar o para poder generar el diseño del proyecto. Usamos Dialux y Elum Tools para poder generar los cálculos de iluminación que necesitaba el proyecto como tal. Ese es otro punto que nosotros quisimos meter como prioridades del proyecto. Otro aspecto era coordinar la estructura y la instalación eléctrica nueva, que ese es parte de un punto medio, pero una prioridad media, pero igual era un punto alto del desarrollo del proyecto, porque este punto medio iba ligado a la posibilidad de generar cuantificaciones más precisas y detalladas. De ahí entonces que sacamos los usos BIM del proyecto, ¿verdad? Los usos BIM del proyecto, nosotros en la etapa de diseño, pues este proyecto ahorita no se ha ejecutado, se estaba esperando empezar el año pasado, pues la pandemia pues obviamente ha detenido muchos de los proyectos que venían para ejecutarse, y se espera que se arranque este año con algo del proyecto, sino pues más a futuro, ¿verdad? El proyecto como tal está solo en la etapa de diseño. Entonces, en la etapa de diseño, nosotros nos vimos en la necesidad pues, de ver diseño de autoría, con una coordinación 3D, levantamiento de condiciones existentes, análisis de iluminación, cuantificación, ¿verdad? Esos fueron unos de los usos BIM que nosotros pudimos captar y ver la necesidad de utilizar esa información. Pero bueno, dentro de todo el desarrollo del plan de ejecución BIM, nosotros nos vimos a la tarea, pues obviamente, de crear flujos de trabajo. Este plan de ejecución BIM nos llevó a la posibilidad de utilizar lo que nosotros hemos conocido anteriormente, pues que es el Penn State, ¿verdad? Nosotros utilizamos las plantillas del Penn State, las hemos traducido al español y las trabajamos de una manera pues rápida para poder determinar todos aquellos
puntos que eran importantes, ¿verdad? Aquí nosotros pudimos determinar los flujos de trabajo de todos los usos BIM que nosotros íbamos requiriendo. Pues nosotros teníamos un uso BIM para la parte de levantamiento, ¿verdad? En donde nosotros hicimos un plan de ejecución BIM, pero enfocado al levantamiento, ¿verdad? Porque yo ahorita lo explico, la etapa de levantamiento no es algo que se puede hacer de una manera sencilla y rápida. Sí es obviamente mucho más rápido que un levantamiento a mano, pero tiene sus bemoles, ¿verdad? Y sus detalles. También tuvimos flujos de trabajo específicos para lo que es el diseño de autoría, que era toda la parte eléctrica, en donde íbamos coordinando cómo se estaba haciendo el proyecto, cómo se iba a realizar. Este proyecto se realizó por fases, ¿verdad? Entonces teníamos fase 0, fase 1, 2, 3, 4, hasta la sexta fase. Cada uno separada, había que hacer presupuestos por cada una de las fases. Entonces fue un flujo bastante interesante. Después tuvimos el flujo de la cuantificación, ahí donde nosotros desde el primer día pues sabíamos que teníamos que modelar prácticamente todo, porque eso nos iba a ayudar a generar un buen presupuesto. Después de este punto tuvimos que hacer pues, varios trabajos que están pues, desarrollados en el plan de ejecución BIM, que se compartió pues, con los personeros de Correos de Costa Rica y con la empresa que estaba encargada del desarrollo del proyecto. Nosotros trabajamos en conjunto con una empresa que se llama Cañas. Entonces ellos nos facilitaban el contacto con el correo, hicimos una buena coordinación ahí entre todas las especialidades, tanto eléctrica, arquitectónica como el propietario como tal. Bueno, la etapa de levantamiento es bastante interesante, puesto que estuvo un poquito al inicio complicado. Decidimos ver, bueno, cómo vamos a hacer el levantamiento. Uno de los usos BIM que nosotros estábamos determinando era la posibilidad de tener algo detallado, bien detallado de las instalaciones. Entonces, pues fácilmente descartamos el levantamiento a mano de inmediato, ¿verdad? Ni uso de cinta, ni con medidores láser, ¿verdad? Ninguno de esas, ninguna de esas estrategias, ¿verdad? Después, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué existe que podamos nosotros utilizar para poder levantar una edificación como esta tan compleja? Bueno, ya nosotros teníamos experiencia en ese momento con escaneo láser. Ya habíamos hecho un escaneo láser para... bueno, habíamos trabajado con nubes de puntos para la parte el aeropuerto Juan Santa María, que es una empresa que nosotros habíamos sido contratados, nos había pedido que le modeláramos esa información. Teníamos alguna otra experiencia con casas de habitación, con algunos otros edificios que nos habían pedido hacer un levantamiento para proceder con el modelado, ¿verdad? Esta era la tercera vez, perdón, que nosotros ya como nosotros mismos, ¿verdad? Hacíamos el proceso de levantamiento. En otras ocasiones nos habían proveído a nosotros lo que era la nube de puntos y esta fue la tercera vez que nosotros pudimos llegar y proceder a generar esa nube de puntos por nuestros propios medios con equipos que nosotros pudimos obtener, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, empezamos con lo que es el escaneo láser, ¿verdad? El escaneo láser nosotros podemos entender que es, si alguno pues, no lo sabe, imagínense que es una cámara en el centro de un espacio que puede llegar y rebobinar tanto hacia el frente como a 360 grados, a todo lado, ¿verdad? Y lo que hace es tirar puntos de luz, ¿verdad? Hace tirar puntos de luz hacia los objetos, ¿verdad? Entonces él puede determinar con esos rayos de luz, ¿verdad? O láser, la distancia que hay entre el objeto como tal y la pared, ¿verdad? O el objeto que está midiendo. Entonces, esos puntos se llaman estacionamientos. Esos estacionamientos se van realizando según se necesite o según la ampliación del proyecto, ¿verdad? Fue bastante interesante, tuvimos que hacer una lógica para poder entrar, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestro flujo de trabajo con respecto al plan de ejecución BIM y de la nube de puntos, lo primero que se tenía que hacer era una coordinación para poder entrar a los espacios, ¿verdad? Y los espacios uno tenía que entrar sin que hubiese gente en el espacio como tal, para que no hubiese
mucha información borrosa, ¿ok? La gente se mantiene en movimiento, entonces el escaneo láser pues a veces genera un tipo de fantasmas que le decimos que se tienen que hacer una especie de purga o de eliminación de ese tipo de dato que no es interesante, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, lo primero que se tuvo que hacer es una coordinación, bueno, de qué hora vamos a hacer el levantamiento, cuándo, en qué momento. Entonces, el correo tenía unos espacios, unos lapsos de tiempo en donde estaba cerrado, ¿verdad? Entonces, utilizamos ese lapso de tiempo que era muy temprano. Utilizamos fines de semana también, creo que fuimos un sábado, fuimos domingo y fuimos lunes, ¿verdad? Entonces el sábado y el domingo pues no había mucha gente, ¿verdad? El correo permanecía cerrado y nosotros pudimos hacer todo nuestro trabajo. El más complicado fue el lunes, ¿verdad? Que tuvimos que ahí coordinar con las personas porque teníamos que sacar a las personas que estaban en cada uno de los espacios y nosotros entrar, ¿verdad? El sábado en la mañana también fue un poco complicado y fue interesante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digamos, si nosotros hubiéramos querido utilizar una metodología pues normal o estándar, ¿verdad? De levantamiento con láser, ¿verdad? O con medidor láser o con cinta métrica, pues hubiésemos durado, pues yo le calculo que unas 2 semanas tal vez, y sin la posibilidad de estar yendo, ¿verdad? Y tomando fotografías y todo eso, ¿verdad? Para poder estar seguro, ¿verdad? Y aún así ese levantamiento y el estacionamiento por medio topográfico puede ser que sea pues bastante resultante, ¿verdad? Llevar un teodolito o una estación, ¿verdad? Y generar puntos y hacer el levantamiento, pero o sea, eso consume mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ese aspecto pues obviamente se redujo, puede ser de 2 semanas a 2 días y medio, 3 días que duramos nosotros haciendo el escaneo de la nube de puntos. Fue muy interesante, tuvimos que sacar a las personas, algunas personas pues decidimos no sacarlas, ¿verdad? Otro aspecto interesante fue el área exterior, ¿verdad? El área exterior tuvimos que hacerla un domingo muy temprano. Lo hicimos como por ahí de las 6:30 de la mañana para evitar el tránsito de las personas a más no poder, ¿verdad? Entonces esa hora fue lo que nosotros escogimos para que nosotros pudiéramos escanear los alrededores del edificio en la parte externa. Se levantaron casi 150 y resto de puntos, 160 puntos, ¿verdad? Estaciones. Entonces nosotros íbamos en estación, poníamos el escáner láser, que por cierto fue un P40 de Leica, muy bueno el proyecto, bueno el escaneo, ¿verdad? Nuestros colegas para esta parte fue una empresa que se encarga de la venta de estos equipos, ¿verdad? Y pues ellos nos colaboraron con el escaneo láser y nosotros pudimos desarrollarlo, ¿verdad? Yo fui con un colega que se llama Yalmar. Él estuvo conmigo todo el proceso de levantamiento. Poníamos las estaciones poníamos el escáner láser, tomábamos, que puede ser unos 1 minuto, tal vez, 1.5 minutos en tomar el escaneo. A veces tuvimos que tomar decisiones, ¿verdad? La parte exterior la hicimos a colores y la parte interior la hicimos en blanco y negro, puesto que se tardaba más el proceso de escaneo en colores que en blanco y negro, ¿verdad? Lo interesante fue que después, obviamente, la empresa, ¿verdad? Geoin nos colaboraba con el hecho de poder unir todas las nubes de puntos y hacer los trabajos, ¿verdad? Decidimos, nosotros tenemos un equipo de escaneo láser más pequeño, ¿verdad? Pero decidimos utilizar el P40 por su precisión, ¿verdad? Que puede ser de hasta 2 milímetros de diferencia o mucho menos. Entonces, fue una experiencia increíble. Duramos, como les dije, 3 días haciendo todo lo que era el levantamiento, nos ahorramos un montón de tiempo y al final pues pudimos obtener algún tipo de información como esta, ¿verdad? En donde ustedes ven la precisión que se tiene con la imagen. Esta es una imagen de la nube de puntos ya realizada, en donde nosotros podemos obtener medidas específicas dentro de los aposentos, ¿verdad? Yo puedo llegar y tener
las alturas de las ventanas, los grosores de las paredes, ¿verdad? Cómo son las molduras, ¿verdad? Todo este tipo de información es posible obtenerla del modelo y ser muy precisos a la hora de obtener información. Ya no teníamos problemas de identificar la altura, de ver el entrecielo, ¿verdad? Porque si uno calculaba, por ejemplo, la altura del piso terminado del nivel 2 y la altura del cielo en el primer nivel 1, pues uno ahí podría determinar, bueno, de qué grosor, ¿verdad? Y si podíamos mandar por ahí algún tipo de estructura, o, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Nosotros tomamos la decisión de dejar todo expuesto. Hablamos con los diseñadores, o bueno, con el arquitecto de Correos de Costa Rica y la empresa que trabajaba con nosotros. Llegamos a decir, bueno, expongámoslos todo, vamos a exponerlo. Y eso nos llevó al hecho de poder tener un modelo así de preciso, que esto es la nube de puntos y al final, pues el modelo BIM, este es el resultado, ¿verdad? Algo sumamente preciso, excelente trabajo. En el proceso de escaneo de puntos duramos 2 días y medio. Para el proceso de modelado a este nivel de detalle duramos 2 semanas en generar este modelo arquitectónico, porque aparte del diseño que nosotros teníamos que hacer de la parte eléctrica, el equipo de Correos de Costa Rica quería tener unos planos arquitectónicos o una información arquitectónica para cualquier tipo de remodelación que se quisiera hacer a futuro. ¿Okay? Entonces esto es bastante importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? La etapa de modelado y de levantamiento de condiciones existentes fue bastante interesante. Nos llevó a empezar el diseño eléctrico a las 2 semanas, semana y media de haber iniciado el proceso del proyecto. Ya la semana y media ya podíamos empezar a colocar ciertas cosas. Este trabajo se hizo pues de manera colaborativa, ¿verdad? También tuvimos ayuda pues de bastantes personas. Después de acá, lo que nosotros hicimos fue el proceso de diseño, ¿verdad? El proceso de diseño de la parte eléctrica, bueno, entregamos una cantidad de información de lo que son los planos constructivos, no, planos existentes de la parte arquitectónica, podemos entregarlo. Y procedimos a ver la parte ya de diseño eléctrica del proyecto. Bueno, teníamos nosotros que, obviamente una de las primeras premisas era que no se podía construir todo, ¿verdad? Habíamos presupuestado, pensado que salía muy caro llegar a hacer todo en una sola fase, y el presupuesto que podría tener Correos de Costa Rica por cada una de las fases no era como suficiente, ¿verdad? Entonces decidimos marcarlo y dividirlo en 6 fases en total. La fase 0, que es la más importante, es el poder introducir o cambiar la acometida eléctrica de Correos de Costa Rica, ¿verdad? Ahorita actualmente tiene 3 transformadores. Los 3 transformadores están en una conexión delta, si no me equivoco. Hay algo extraño ahí en el proceso del proyecto, vamos, lo existente. Hay un panel muy viejo, ¿verdad? Que es el que ahorita todavía está controlando el edificio como tal. Entonces hay 2 cuartos, hay un generador eléctrico a gasolina ocupando un gran espacio, ¿verdad? Y quisimos pues remodelar todo ese aspecto, ¿verdad? El generador eléctrico existente también es muy viejo, pues consume mucho espacio, hay todo un galerón exclusivo solo para él, muy grande. Entonces la primera fase era quitar todo lo que era el transformador, los transformadores que estaban ahí, que eran dos tarrillos redondos, ¿verdad? Creo que eran de 75, ¿verdad? kVA, y el otro ahorita no lo recuerdo de memoria. Entonces lo que hicimos fue, bueno, quitemos esa información, ¿verdad? Liberamos ese espacio, lo ampliamos
y pasamos los transformadores a ser sumergibles, ¿verdad? Entonces hicimos un diseño de transformador o acometida sumergible, ¿verdad? Con transformadores en el piso, ¿verdad? Bajo tierra, ¿verdad? Todas las conexiones, ¿verdad? Y lo que hicimos fue agarrar ese espacio donde estaban los transformadores, hacer unos cambios arquitectónicos y poner el generador eléctrico ahí y los paneles eléctricos que iban a controlar a todos los paneles que iban a estar alrededor de cada una de las fases, ¿verdad? Cada una de las fases iba a contener un par de tableros eléctricos para controlar ya sea la iluminación y las tomacorrientes o las necesidades que tenía el proyecto en ese entonces. Entonces empezaba con la fase 1, la fase 0, perdón, que era ese cambio, ¿verdad? Después la fase 1 era el ala izquierda, ¿verdad? Después la fase 2 el ala derecha, la fase 3 es la fase central, la parte central, que eso es todo en el primer nivel. Después la fase 4 sería en el segundo nivel, el lado izquierdo, viéndolo de frente, ¿verdad? De la avenida central, si no me equivoco. Y la fase 5 era la parte derecha y un poco de la central del edificio. Siendo la fase 6 la iluminación exterior de todo el proyecto, ¿verdad? Ya había un diseño previo de la iluminación exterior, entonces en eso pues lo que hicimos fue modelar lo que existía. Todas las luminarias están en un LOD 300, si no me equivoco. Hay algunas pocas que están en 200 que no pudimos encontrarlas y tuvimos que modelarlas nosotros. Entonces no tiene tal vez la precisión que tendría si la hubiese entregado el fabricante, ¿verdad? Entonces nosotros al final tuvimos este tipo de subdivisión, ¿verdad? En donde tuvimos bastante información del proyecto, ¿verdad? Bueno, después de ahí procedimos a hacer el diseño. El diseño eléctrico no es complicado, simplemente eran cargas muy sencillas, muy comunes y corrientes, un uso de oficina. Tenemos a Colby en el primer nivel, ¿verdad? Entonces eso se salió de nuestro scope, ¿verdad? Porque ya no teníamos que modelar esa parte. Ya se había hecho una remodelación nueva eléctrica de lo que era parte del museo, que está también entrando a mano derecha. Entonces esas dos partes, nosotros lo que hicimos fue simplemente calcular las acometidas eléctricas y volver a modificar los tableros principales, ¿verdad? Entonces en esas áreas nosotros no nos metimos mucho, sí calculamos el diseño de iluminación de todos los demás espacios, ¿verdad? Hicimos un estudio con el Tools y Dialux para poder hacer un diseño de iluminación acorde a las necesidades de cada uno de los espacios. Nos reunimos con varios fabricantes de luminarias, ellos estuvieron muy anuentes a entregarnos la mayor parte de los modelos de las luminarias ya hechos en Revit. Entonces sí fue bastante interesante. Nosotros tomamos ciertas decisiones en la parte de la iluminación en donde nosotros queríamos hacer el menor impacto posible en el proyecto, ¿verdad? Entonces decidimos no utilizar apagadores normales, ¿verdad? Utilizamos una marca de apagadores que se llama Vive, y me gustó mucho, ¿verdad? Porque ellos se comunicaban con ciertos aparatos relés que uno conectaba en las luminarias, y esa conexión nos hacía no necesitar conectar muchos apagadores. Entonces nosotros teníamos un maestro, ¿verdad? El maestro se conectaba y lo que hacíamos era simplemente eliminar lo que eran los bajantes de los retornos, ¿verdad? De las tuberías, ¿verdad? Entonces eso fue bastante bueno, ¿verdad? Una decisión de diseño, y la posibilidad de tener todas esas familias también en Revit nos permitió pues tomar una decisión más fácil, ¿verdad? Los sistemas eléctricos también, todo lo que son los apagadores, los tomacorrientes, todo eso estaba modelado. Cada uno tiene su modelo específico, ¿verdad? Para utilizar, que es bastante interesante. El segundo nivel, pues también, ¿verdad? Se hizo todo un diseño eléctrico bastante importante. En la parte de tomacorrientes también, en el primer nivel 1. Todos los dispositivos eléctricos son modelados. Utilizamos un plugin de Schneider Electric que se llama Layout Fast para poder hacer todo lo que es el posicionamiento de los equipos eléctricos.
todos lo que son los tableros, se utilizó canasta, ¿verdad? Entonces fue de una manera muy fácil, ¿verdad? Porque no tuve que ir a buscarlos a ningún otro lado, sino ahí estaban ya presentes en el Revit como tal. También utilizamos la nube de puntos, obviamente, para tomar decisiones con respecto a por dónde podríamos mandar la tubería, dónde podría verse menos, dónde podría afectar el patrimonio de una manera menor, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos los pudimos ir midiendo y teniendo la posibilidad de decidir de una manera visual y en 3D aspectos no solo del punto de vista eléctrico, sino también arquitectónico, ¿verdad? La posibilidad que yo poseo o que yo tengo de poder tener una apreciación arquitectónica, pues fue importante en ese aspecto, puesto que nos fue más fácil tomar decisiones y después presentársela al cliente final, ¿verdad? Que ya él tomara la decisión si esos cambios que habíamos propuesto pues eran suficientes, ¿okay? El modelado pues fue bastante intenso. El proceso de diseño eléctrico duró aproximadamente, todo el proceso duró como 2 meses y medio, 3 meses, todo el proceso. Y fue muy interesante, en donde ya nosotros pudimos ver toda la parte de tuberías, ¿verdad? Por dónde vamos a pasar, cómo hay que esquivar las vigas, cómo hay que generar tanta información, si vamos a usar luminarias colgantes, si no vamos a usar luminarias colgantes, vamos a usar este tipo de información, vamos a usar esta otra, ¿verdad? Esos detalles fue muy fácil utilizarlos, ¿verdad? Las luminarias, muchas casas de fabricantes ya tenían luminarias hechas, ¿verdad? Entonces yo me reuní con varios de ellos para poder tomar decisiones de qué luminarias eran las que se iban a utilizar. Obviamente como referencia, ya después cuando se ejecute el proyecto constructivamente, pues ahí se van a tomar decisiones, ¿verdad? Nosotros pues hicimos obviamente este tipo de modelo más similar, porque nosotros estábamos esperando poner un LOD 300, en algunos casos pusimos 350 debido a que teníamos canastas, entonces teníamos que poner todo lo que eran la soportería. Entonces tuvimos al final una buena labor a la hora de generar un proyecto en donde pudimos tomar decisiones de dónde queríamos colocar las cosas, ¿verdad? Y al final pues tuvimos un detalle así como ¿verdad? En donde nosotros podemos ver el transformador, podemos ver un registro donde llegan los cables eléctricos de media tensión, todo lo que es el cableado eléctrico, la instalación eléctrica como tal, y todo lo que eran los aeroductos, ¿verdad? Para poder llevar las acometidas a cada uno de los tableros, porque teníamos un montón de tableros satelitales, ¿verdad? Para poder llegar y generar lo preciso, lo que se necesitaba. Entonces, después de esto, ya nosotros habíamos cumplido lo que era la etapa de levantamiento, ¿verdad? De levantamiento de condiciones existentes. Ya habíamos terminado lo que era el desarrollo del diseño del proyecto, que fue un esfuerzo bastante interesante y bonito. Después veníamos a la etapa de presupuesto, ¿ok? En la etapa de presupuesto, nosotros con ayuda pues de algunos plugins que tiene Revit, ¿verdad? Pudimos llegar y hacer unas cuantificaciones detalladas, muy rápidas, ¿verdad? Entonces teníamos que hacer un presupuesto por cada una de las fases. Si ustedes recuerdan, eran 6 fases, entonces por cada una de ellas necesitábamos hacer un presupuesto independiente. Entonces el primer presupuesto que se hizo fue el de la fase 0, el de la acometida, en donde llegamos a ese número en ese año, en el 2019, previo de la pandemia. Ahí nosotros pudimos calcular las acometidas, los conduits, los cables, pudimos hacer tablas dentro del Revit que me calculaban los metros lineales de fase neutro, tierra, ¿verdad? Podríamos tener por cada uno de los circuitos, entonces teníamos unas tablas grandotas en donde nos calculaban, bueno, por tantos metros lineales se ocupan tantas cajas o se ocupan tantos metros. Teníamos los conduits, ¿verdad? Entonces por cada distancia de conduits le agregábamos lo que eran los conectores, ¿verdad? Las uniones, de todo eso, ¿verdad? Entonces fuimos siendo cada vez más precisos a la hora de generar los presupuestos. A eso pues le agregábamos la mano de obra, ¿verdad? Y íbamos teniendo detalles de cada uno de
los resultados que necesitábamos, ¿verdad? Entonces al final teníamos equipos, subcontratos, cargas sociales que nosotros le poníamos, los costos indirectos, que en algunas cosas nosotros también ahí teníamos unos márgenes que podíamos utilizar. La fase 2, igual que la fase 3, ¿verdad? Tuvimos ese tipo de análisis bastante preciso a la hora de poder generar esos costos que necesitábamos, ¿verdad? Se entregó un Excel con cada una de las fases, ¿verdad? Para que ellos pudieran tener o tomar decisiones de qué era lo que se iba a realizar. Obviamente esto es un presupuesto detallado, pero ahorita después ya de 2 años se va a tener que pues reajustar y revisar para que a la hora de poder entregar el proyecto pues, o generar la licitación pues, sea más fácil. Pero ya es un proyecto ejecutado con la metodología BIM, ¿verdad? Empezó así. Entonces, estamos en el proceso de planos constructivos, ya está aprobado por el CEFIA, la primera fase. Entonces, va a ser interesante que durante el proceso constructivo ya se genere la continuidad del uso de esta herramienta, ¿verdad? Ya sería bueno, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos tener una segunda parte en donde ya la constructora electromecánica que llegue a hacer el proyecto pues siga todas estas recomendaciones para que esto pues simplemente no sea un esfuerzo en vano, ¿verdad? Ya se sabe por dónde se tiene que ir cada uno de los circuitos, ya se sabe cómo se va a colocar cada una de las cajas. ¿Pueden haber cambios? Pues claro que sí, ¿verdad? En el camino pues pueden haber algún tipo de toma de decisión que indique que se va por un aspecto o por otro aspecto. Entonces lo importante sería seguir con la ejecución, ¿verdad? Bueno, ya está la nube de puntos, ya se sabe cómo va a quedar dentro de un espacio todo lo que son la parte de tubería expuesta, ¿verdad? Y eso pensando en que no queríamos que se perforaran las paredes o hacer las perforaciones entre paredes lo más mínimo posible, ¿verdad? No utilizar en nada de lo existente, o sea, toda la tubería existente que hay entre las paredes, eso no se iba a utilizar. La idea era siempre poner dispositivos eléctricos externos, ya como concepto, porque no queríamos generar un daño a la infraestructura patrimonial, ¿verdad? Entonces esto era parte importante de lo que nosotros estábamos deseando, ¿verdad? O midiendo, ¿verdad? Entonces este ha sido el proceso de el uso de la metodología BIM en un proyecto patrimonial. Fue muy exitoso. Nos falta la parte constructiva, pero es un ejemplo que se puede replicar en otras instancias. Ya nosotros hemos trabajado en otros proyectos patrimoniales como la estación de tren de Heredia. Esa nosotros tuvimos la oportunidad de poder también trabajarla, y también tenemos algunos proyectos ahí patrimoniales que queremos participar. Entonces, muchísimas gracias, espero que haya sido de provecho este ejemplo de uso de la metodología BIM y escaneo de 9 puntos y diseño eléctrico en esta presentación que teníamos para el día de hoy. Muchísimas gracias y espero que sigan disfrutando de nuestras ponencias.